¿Qué es el éxito? Hay muchas definiciones, pero para mí es lograr cumplir tus sueños, cambiar tu realidad. Te quiero mostrar cómo yo y otras personas hemos logrado nuestro propio éxito. Conocerás de primera mano qué hemos hecho para llegar donde estamos, nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestros pilares e incluso nuestros miedos. Alguna vez alguien me dijo, escucha atentamente a las personas de éxito y mira lo que hacen que tú no haces. Y esto cambió mi vida para siempre. Bienvenidos a Invierte tu Vida, el podcast donde hablamos de inversiones, finanzas y mentalidad. Yo soy Juan Pablo Osorio y empecemos, que esto va a estar brutal. Cuando estás escogiendo proyecto, una de las comparativas más frecuentes y que son ítem importante a la hora de tomar decisiones son los acabados. El apartamento viene con o sin acabados. Esto es vital para considerarlo en los números claramente. También en algunos proyectos los venden en obra gris y nos ofrecen los acabados, y aquí es donde entra el dilema, comprar con o sin acabados. Y quiero que dividamos este episodio en 3 partes muy simples, donde vamos a concluir si es con acabados o sin acabados la mejor opción. Entonces la primera, para salir de lo más sencillo, es si no te venden acabados, pues tendrás claridad absoluta de que tú los tienes que terminar y que debes de aprovisionar la totalidad de esos recursos con dinero propio para cuando te entreguen. Es decir, los acabados no entrarán en el proceso de crédito hipotecario, tendrás que usar cesantías para remodelar o los ahorros o un libre inversión, o buscar la posibilidad con el banco de que te presten el dinero para terminar los acabados con un crédito de remodelación. Quizás sobre la hipoteca actual también es una opción, pero debes tener en cuenta que esto te puede modificar la tasa de tu crédito hipotecario y te podría perjudicar si adquiriste una buena tasa. Ojo, puede modificar esa tasa de tu crédito hipotecario. Y a muchas personas les pasa eso porque cuando aceptan el crédito, el banco sabe que el apartamento estaba en obra gris y posteriormente te llaman a ofrecerte un crédito sobre esa hipoteca para terminarlo. Te dan una tasa más alta, tú aceptas porque necesitas terminarlo y al final te terminan modificando esa tasa del crédito. Al final en esta opción no hay mucho que hacer y simplemente es prepararnos y entender cómo lo vamos a terminar. El segundo caso es si el apartamento tiene acabados incluidos, no hay opción de obra gris, sí o sí viene acabados incluidos, pero normalmente hay paquetes que se incluyen y hay paquetes adicionales. Entonces, normalmente a uno le incluyen en un paquete básico y hay paquetes más avanzaditos, paquetes premium, cada uno con unos precios diferentes, cada uno con unas características diferentes. Entonces, en este punto, tú debes de considerar y entender qué es lo que quieres y qué es lo que te ofrecen. Recuerda que hay acabados tan básicos como una simple mano de pintura, puertas con marcos muy sencillos, cocinas muy básicas, Granny Plus en vez de drywall en el techo, por ejemplo. Entonces, ¿por qué paquete de acabados me debería de ir? En este escenario, quiero que lo tengas claro, lo más recomendable es buscar armarlo a tu medida. Que los cambios que debas realizar sean mínimos, ya que grandes cambios te van a afectar mucho tu bolsillo, porque tendrás que tocar cosas que ya hizo la constructora previamente. Entonces, supongamos que si tienes que tumbar un muro, demoler un muro de forma posterior, pues ya pagaste por ese muro, por esa pintura de ese muro, por el estuco de ese muro, entonces no tendría mucho sentido tenerlo que tumbar de forma posterior. Entonces, revisar en ese paquete que te permitan personalizar. Pregunta por paquetes que te permitan definir esos temas que requieran mucho trabajo. Con mucho trabajo hago referencia a toquetear mucho el apartamento, a que tengas que tumbar, que tengas que excavar, que tengas que romper.
Entonces, por ejemplo, los switches de luz adicionales para poner, por ejemplo, algo conmutable, es decir, que se prenda, por ejemplo, en la cabecera de la cama y a la entrada de la habitación, ahí hay que canchar. Los baños, por ejemplo, ¿cómo los quieres? Modificar los pisos, muros, si es requerido por ti, solicitarlo de una vez para que esas reformas posteriormente no te toque hacerlas a ti y tumbar algo que ya te cobró la constructora. Instalar agua caliente o fría en donde se requiera, salidas de gas en donde lo necesites, tomas de luz en donde lo requieras puntualmente. Piensa en todas esas cosas que para modificarlas tienes que desbaratar literalmente el apartamento nuevamente o que te va a tocar toquetear mucho en temas de construcción. Por el contrario, hay accesorios muy sencillos que tú puedes comprar más adelante, como una lámpara o el inodoro puntualmente o el lavamanos o la grifería o luces LED o la pintura definitiva, switches y tomas de lujo, la madera de los closets, entre otros, que te pueden salir más baratos si los compras con alguien externo a la constructora y serán muy fáciles de instalar y cambiar en un futuro. Entonces, quizás aquí no tienes que cambiar o escoger de entrada el accesorio más caro, sino que puedes valerte por un accesorio más sencillo y que posteriormente, incluso así ya se lo hayas pagado a la constructora, la diferencia es tan alta que comprarlo nuevo te puede ahorrar costos. Entonces tienes que considerar esto, ¿listo? Recuerda que lo que no quede contratado con la constructora va a requerir recursos adicionales porque no quedará amparado bajo el crédito hipotecario. También hay que recordar que ciertas modificaciones posteriores quedan descubiertas de la garantía. ¿Por qué? Porque no las hizo la constructora. Listo. Y el tercer punto es que si el apartamento que te ofrecen en obra gris tiene la opción de terminarlo, tendrás la alternativa más opuesta del mundo. Entonces, lo recibo full en obra gris, es decir, sin absolutamente nada, o lo recibo con unos acabados. Quiero que lo revisemos juntos, ya que la decisión va a depender de varios factores como el presupuesto, la disponibilidad de tiempo, quizás tus habilidades y entendimiento y preferencias, voy a llamarlas personales de cada uno. Entonces, quiero que tengas claro que comprar una propiedad con acabados pues significa que la construcción está completa y se puede mudar de inmediato. Entonces esto va a ser muy útil si necesitas mudarte rápidamente o si no tienes tiempo o habilidades para hacer mejoras por ti mismo o contratarlas. También vas a poder ver cómo queda exactamente la propiedad antes de comprarla, porque en la sala de ventas pues te están mostrando los detalles de los acabados con los cuales va a quedar tu apartamento, con un apartamento modelo. Y no vas a tener que preocuparte por el proceso de construcción, como mencionamos anteriormente. Y pues al final lo vas a poder incluir dentro de tu crédito hipotecario con facilidad y no requieres de esa disponibilidad de ese dinero adicional. Pero por otro lado, pues comprar una propiedad sin acabados y hacer los acabados por ti mismo puede ser una opción más económica, ya que la constructora te carga costos adicionales. Entonces tú puedes ahorrar dinero al comprar materiales al granel o rebuscar más en el mercado, en diversos sitios. También pues podrás considerar pues hacer parcialmente los trabajos de construcción por ti mismo si tienes la habilidad necesaria o con contratistas que sean igual de buenos pero más económicos. También vas a tener control total sobre ese diseño y las especificaciones de la propiedad. Vas a poder personalizar según tus gustos. No vas a tener que hacer reprocesos de que esto que me hizo la constructora no me gustó, entonces lo tumbo para volverlo a hacer. Entonces eso genera costos añadidos. Entonces vas a tener muchas posibilidades, pero debes tener en cuenta que el proceso de remodelación puede generar gastos inesperados que no estaban contemplados en ese presupuesto inicial y abre una ventana de riesgos adicionales como robo de material o de dinero por parte del contratista. Y aquí yo quiero ser brutalmente honesto, como siempre lo he sido contigo. Ahora, si tú me preguntas a mí qué prefiero en caso tal de que pudiera escoger, te diría que prefiero comprar en obra gris y te lo voy a justificar con un escenario que viví.
Durante el proceso de ajustes de acabados de un apartamento en obra blanca, yo no pude demoler un muro de mampostería porque me faltaba literalmente una baldosa. Cuando fui a averiguar la referencia de la baldosa ya había sido descontinuada hace más de 4 años. Es decir, la constructora ya había comprado hace mucho tiempo los materiales con los cuales iba a terminar el apartamento. Entonces yo no pude demoler el muro que le quitaba mucha amplitud a mi inmueble y lo hacía ver oscuro. Por tal razón me tocó convivir con esto, porque si lo demolía, pues el gasto iba a ser mayor porque tenía que prácticamente reacondicionar muchísimas más baldosas, prácticamente toda la cocina. Entonces el gasto iba a ser mayor. En otra ocasión no pude sacar agua caliente en el lavamanos porque el piso estaba puesto y la constructora no la ponía. Yo no me di cuenta en ese momento, pero pues ya había tomado la decisión de poner unos acabados básicos. Y hacer este proceso pues iba a ser costosísimo, porque era imposible pasar el agua caliente por muros de mampostería, por muros de vaciado. Entonces no tenía cómo canchar y hacerlo por el piso, pues iba a implicar cambiar literalmente todo el piso. Cuando te entregan, por ejemplo, el apartamento con madera, si quieres tocar algo de madera, muchas veces va a ser complejo encontrar los mismos tonos y al final te toca acomodarte a tonos parecidos que claramente se notan a ojo de buen cubero. Entonces, no es tan chévere tampoco. Y cuando colocan ciertos inodoros muy básicos y el apartamento es estrato alto, vas a tener que cambiar el inodoro por uno nuevo, que tenga ahorro de agua, que la tapa tenga cierre lento, que sean más cómodos. Y normalmente ese inodoro ya te lo cobraron y es muy difícil de vender y lo vas a terminar regalando. O si tienes varios inmuebles, lo guardas 3, 4 años para cuando te entreguen el otro poner ese. Pero al final terminas perdiendo plata. Y mi experiencia me ha mostrado que con un apartamento de 55 a 60 metros cuadrados en obra gris, para terminarlo, yo requiero aproximadamente 35 pesos para ponerte una proporción aproximada, más o menos 35 pesos. Pero un apartamento en obra blanca, con las mismas características de esos 35 pesos que yo requiero para terminar, la constructora me lo va a cobrar a 45 pesos. Son 10 pesos más de diferencia por los mismos acabados. Y me he dado cuenta que un apartamento que me entregan con acabados básicos, que normalmente son características inferiores a los acabados a los cuales he hecho referencia en estos dos ejemplos anteriores, a mí la constructora me va a cobrar más o menos 30 pesos por esos acabados. Y yo necesito más o menos entre 15 y 20 pesos para lograr ponerlo igual a los ejemplos anteriores. Es decir, va a costar entre 45 y 50 pesos. Esos son 20 pesos más de diferencia, sin descontar lo que debo desechar de esos 30 pesos iniciales que me cobró la constructora, como los inodoros o las cocinas feas de esos acabados básicos. Entonces quiero que te des cuenta de por qué yo prefiero hacerlos en obra gris. Está claro que esto no es para todos y que debes de ser muy disciplinado y juicioso para mitigar los riesgos, porque hay riesgos. A mí me han robado en este proceso y cada vez tengo más precauciones para que no me vuelva a ocurrir, pero de esto hablaremos en otro episodio. También recordar que este proceso por fuera requiere recursos adicionales que no estarán en el crédito hipotecario, lo cual pues en cierta medida también es bueno porque no te están cobrando intereses, quiere decir que te estás esforzando por hacer esa remodelación. Pero si no lo tienes, pues tendrás dolores de cabeza porque entre más te demores vendiendo el apartamento porque no lo terminas, la rentabilidad que la mides con la TIR comenzará a caer. Entonces recuerda también que por experiencia yo me he dado cuenta que los apartamentos sin terminar pues son más difíciles de vender. Entonces sí o sí tienes que tratar de terminar ese apartamento. Por último, si vas a vivir en él, podrías aprovechar la oportunidad para ir terminándolo por partes si no tienes el dinero y no pagar intereses al banco o al crédito hipotecario, porque ese dinero, esos 30 pesos, 35 pesos metidos en el crédito, pues van a generar un sobrecosto innecesario que quizás tú seas capaz de tolerar.
Entonces esto lo puedes usar como una estrategia final. Y recuerda que puedes usar también tus cesantías para remodelar ese apartamento que te entregaron. Si quieres seguir aprendiendo, recuerda seguirnos en las redes sociales como @JuanpaInvierte. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí te responderemos todas las dudas y preguntas que tengas. Siempre estamos dispuestos a ayudar. Nos vemos ahí.